Muy buenos tengan alumnos, esta vez con Matemáticas 1, factorizaciones por suma o diferencia de cubos. Bueno, aquí tenemos los ejercicios primeramente para la suma de cubos, pero antes pues tenemos que sabernos cómo es el procedimiento de dicha operación. La factorización de la suma de cubos nos dice que la suma de dos cubos se puede descomponer en producto de dos factores, ¿sí? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues primero se tiene que extraer la raíz cúbica de ambos factores, ¿sí? En el caso de los números, pues hay que sacar su raíz cúbica. En el caso de las variables o las letras, hay que dividirlos entre 3, el exponente que tienen, ¿no? Entonces, se va a formar dos paréntesis. El primer paréntesis va a tener esas raíces cúbicas que se sacaron. Y el segundo paréntesis o segundo factor se obtiene a partir de esas respuestas del primer paréntesis, ¿no? Que es el cuadrado del primer término menos el producto o la multiplicación de esos dos términos del primer paréntesis más el cuadrado del segundo término, ¿no? Entonces, de esta forma pues, se van a descomponer esos factores, siempre van a quedar con estos paréntesis y si se fijan bien, en el segundo término del segundo paréntesis siempre va a tener un signo menos, ¿no? Ese es el detalle que también tienen que checar. Bueno, entonces tenemos aquí los primeros ejercicios de factorizaciones. Anotando los pasos como se ve ahí, tenemos que primeramente sacar las raíces cúbicas de cada uno. Entonces tenemos que sacar cuánto es raíz cúbica de 27. Si escribimos aquí, pues raíz cúbica de 27, para tener la solución. Bueno, en nuestra calculadora lo podemos sacar rápidamente. Pero si saben sacar la raíz cúbica de 27 es 3. Entonces aquí va a tener esta valor de 3. Raíz cúbica de x a la 3 es dividir nada más 3 sobre 3 ese valor de la x, del exponente. ¿Sí? Esa es raíz cúbica. Entonces aquí nos va a quedar que simplemente va a ser x de valor. Entonces estas son las raíces cúbicas de esos valores. Entonces aquí va a estar escrito 3 más x, el primer paréntesis, porque son esas raíces cúbicas. Entonces, falta sacar el segundo paréntesis. El segundo paréntesis tiene, obviamente, aplicando el procedimiento con el primero. El cuadrado de 3, o sea, 3 al cuadrado, menos la multiplicación de 3 por x, o sea, multiplicación de 3 por x, más x elevado al cuadrado, ¿no? Ese es el procedimiento. Obviamente, para que nos quede mejor la respuesta, pues el primer paréntesis ya no le hacemos nada, esto nos queda así ya, pero el segundo paréntesis tenemos que hacer la operación. 3 al cuadrado en este caso, pues 3 por 3 es 9, 3 por x pues de 3x, y x elevado al cuadrado pues simplemente va a quedar así, x elevado al cuadrado. Y de esta forma pues ya nos queda factorizado dicho valor que nos estaban pidiendo. Ahora, vamos a usar ahora el segundo paréntesis, la segunda respuesta. Lo mismo, tenemos que sacar las raíces cúbicas de cada uno. En el caso del v, pues ya saben que en las variables es 3 sobre 3. Usted da simplemente v a la 1, v a la 1. Raíz cúbica de 64, pues si la sacamos, raíz cúbica de 64, si la obtenemos, nos va a dar un valor de 4. Entonces, esa es la raíz de 4. Entonces, estas raíces son las que se van a escribir en el paréntesis. Te va a quedar b más 4 de solución. Y ahora, aplicando el procedimiento, pues v cuadrada, ¿verdad? Se eleva al cuadrado, menos la multiplicación de esos dos términos, más 4 al cuadrado. Ya, ¿cómo nos va a quedar la respuesta para ese ejercicio? Pues el primer paréntesis recuerden que pasa igual. Y en el segundo paréntesis, pues v al cuadrado, b al cuadrado, pues sería b cuadrada,
b por 4, pues por lo general se escribe primeramente el número, sería 4b menos 4b. Y 4 al cuadrado pues es 4 por 4 es 16. Y de esta forma ya nos quedaría para ese ejercicio. Vamos al C. Bueno, aquí ya tiene incluso números con variables de ese valor. Tenemos que sacar la raíz cuadrada de ambos. Raíz cúbica, de 125, pues primero se podemos hacer por separado. Raíz cúbica de 125 da 5. Raíz cúbica de m a la 6, pues 6 entre 3 te da m cuadrada. Entonces aquí sería 5m al cuadrado de raíz. En el caso de 729, raíz cúbica de 729 es un valor de 9. ¿Sí? Nos va a dar un valor de 9. Entonces ya tenemos las raíces cúbicas. Esto es lo que va a estar de raíz cúbica, 5m cuadrada más 9. Luego, aplicando el procedimiento del segundo paréntesis, sería el cuadrado de 5m cuadrada menos la multiplicación de 9 por 5m cuadrada más 9 al cuadrado. Bueno, ¿cómo nos va a quedar la solución? Pues nos va a quedar de la siguiente manera, ¿no? El primer paréntesis pues nos queda como 5m cuadrada más 9. Voy a escribir aquí abajito el segundo paréntesis, no me va a quedar espacio. Y después, pues, el segundo paréntesis que pues, sería el cuadrado de 5m cuadrada. 5 al cuadrado es 25. En el caso de los exponentes de las variables, pues aquí se multiplica por 2 el exponente que tiene. Entonces sería m a la 4. M a la 4. Luego 9 por 5 da menos 45, variable m cuadrada. Y 9 al cuadrado es más 81. De esta forma nos va a quedar esa solución para ese ejercicio. Vamos con el D. En el caso del D, pues la raíz cúbica de x a la 12, pues dividir 12 sobre 3 sería x a la 4. Raíz cúbica de 216 es... Raíz cúbica de 216 es 6. Si sacamos esa raíz cúbica de 216, te da 6. Y en el caso de la y, pues se divide 15 sobre 3, pues da y a la 5. Entonces sería 6y a la 5 esa raíz. Si ya tenemos lo que es x a la 4 y 6y a la 5, que esas son las raíces cúbicas de dichos valores. ¿Sí? De esta forma va a quedar. Ahora, al segundo paréntesis pues sería el cuadrado de x a la 4 menos la multiplicación de x a la 4, 6y a la 5, más el cuadrado de 6y a la 5. El cuadrado de 6y a la 5 todavía, ¿no? Bueno, ¿cómo nos va a quedar en esta solución? Pues recuerden que el primer paréntesis no le hace nada, no le hacemos nada, ese pues va a pasar igual. De esta forma. Y en el caso del segundo paréntesis, pues tenemos que sacar la operación. El cuadrado de x a la 4, recuerden que se multiplica pues 4 por 2, el exponente de la variable, 4 por 2 pues sería 8, entonces sería x a las 8. Aquí en este caso se multiplica, pero como son factores diferentes, son variables diferentes, pues simplemente 6 por 1 da 6, y en el caso pues sería x a la 4, y a la 5. De esta forma va a quedar. Y en el último término, pues recuerden que en el caso del y a la 5 se multiplica 5 por 2, da 10. Y 6 al cuadrado, pues es 6 por 6 es 36. Entonces sería 36 y a la 10 de solución. Y de esta forma, pues ya nos quedaría la respuesta para ese cuarto ejercicio. Continuando con el último ejercicio, pues si se fijan bien, pues son unas fracciones. Para sacar raíz cúbica de una fracción, primero vamos a sacar raíz cúbica al término.
a la fracción, a los números de la fracción. Entonces vamos a sacar estos valores y nos va a quedar de esta manera, ¿no? Raíz cúbica de 27 sobre 8. La raíz cúbica le afecta a todos, al 27 y al 8. Entonces raíz cúbica de 27 es 3. Raíz cúbica de 8 es 2. En el caso del a al cúbico, recuerden que se divide 3 sobre 3. Entonces te queda como a simplemente. Entonces todo junto es 3 medios de a. En el caso del segundo valor, también lo mismo, ¿no? La raíz cúbica le afecta al 125 y al 343. Raíz cúbica de 125 es 5, raíz cúbica de 343 es 7. En el caso del b, pues divides 9 sobre 3 y te queda como b a la 3, entonces te queda 5 séptimos de b a la 3. Y estas raíces que nos salieron, pues son las que vamos a escribir aquí en el paréntesis. Nos va a quedar de esta forma: 3 medios de a más 5 séptimos de b a la 3. De esta forma nos quedan esas raíces. Ahora falta la segunda parte, el segundo paréntesis, que sería el cuadrado de 3 medios de a menos, ¿verdad? 3 medios de a por 5 séptimos de b a la 3, luego más el 5 séptimos de b a la 3, pero elevado al cuadrado. Bueno, ¿cómo nos va a quedar la respuesta final? Aquí abajo lo vamos a escribir. Bueno, recuerden que el primer paréntesis, o sea, el 3 medios de a, ya no le hacemos nada, este va a pasar igual. Más 5b a la 3, eso pasa igual. Pero el que sí va a cambiar va a ser el segundo término, segundo paréntesis. ¿Por qué? Porque a la hora de sacar el cuadrado de 3 medios de a, le das al cuadrado del 3, le das al cuadrado del 2, entonces sería 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4. En el caso del a, pues sería a al cuadrado, ¿no? En el segundo término, o sea, menos, aquí no va la respuesta, vas a multiplicar las fracciones, o sea, 3 por 5 y 2 por 7. 3 por 5 es 15, 2 por 7 es 14. Y a y b, como son diferentes, pues estos pasan igual, así a b a la 3. Y en el último término, o sea, más aquí, recuerden que el cuadrado le afecta al 5 y al 7 también, no solamente a la letra. Entonces, el cuadrado de 5 es 25, el cuadrado de 7 es 49. Y aquí, pues recuerden que multiplicamos 3 por 2. En el caso de la variable de la letra sería 3 por 2, 6. Entonces te queda así, como 25 49 o 25 sobre 49 b a la 6. Entonces de esta forma nos va a quedar al final estos ejercicios. Ahora, en la parte de abajo del ejercicio, pues aquí hay otros ejercicios de diferencia de cubos, pero primero se tiene que hacer un procedimiento antes, que dice que factoricemos por factor común al principio. Bueno, aquí tenemos el g y el h. ¿Cómo factorizamos por factor común? Pues tenemos que encontrar un número o una variable que sea en común entre los dos. En este caso aquí es una variable, la variable x, que tiene que ser menor exponente. Y nos va a quedar al final, pues dividir cada uno entre el término común, que sería x a la 4 sobre x da x a la 3, 8x sobre x pues da 8. Entonces nos queda así, x que multiplica x al cúbico más 8. En el paréntesis ya tenemos una suma de cubos. Entonces, aquí vamos a sacar raíz cúbicas a cada uno. Recuerden que en el caso de la x, pues se divide el sobre 3. Y pues ya tenemos la raíz de x. En el caso del número, pues raíz cúbica de 8 nos va a dar un 2. Entonces, ya tenemos de esta forma esas raíces. Sería x más 2. Y además te falta la parte del segundo término, que sería el cuadrado de x cuadrada, menos la multiplicación de x por 2, más el cuadrado de 2, ¿no? 2 al cuadrado. ¿Cómo nos va a quedar al final ese ejercicio? Bueno, se tiene que ir con todo y el x que tenemos ahí afuera también, ¿no? Entonces sería x que multiplica a x más 2. Y en el segundo paréntesis, pues ya nos va a quedar el cuadrado de x cuadrada, de x sería x cuadrada, x por 2 sería 2x,
se escribe primero el número por lo general. Siempre se escribe primero el número, entonces sería, y 2 al cuadrado sería 4, entonces ya nos va a quedar al final así, de esta forma, ese ejercicio. Y en el caso del último ejercicio de la suma de cubos, pues también, factor común primero. Tenemos que ver cuál es factor común. No es una variable, debe ser un número, y el número creo que es 2. ¿Por qué? Porque si yo saco el factor común que es 2, vamos a dividir 2m cúbica entre 2, pues te da m cúbica. Y 54 sobre 2 da 27. Y estos sí tienen raíces cúbicas. En el caso de la m cúbica, pues divides entre 3, te da m. En el caso de 27, pues raíz cúbica de 27 te da 3. Entonces ya tenemos de esta forma los resultados. Sería 2 que multiplica a m más 3. Y falta sacar el segundo paréntesis, que sería el cuadrado de m menos la multiplicación de esos dos raíces más 3 al cuadrado. Entonces, ahora sí, vamos a escribirlo de esta forma. 2 paréntesis m más 3, el cuadrado de m cuadrada pues sería m cuadrada, m por 3 pues sería menos 3m, y 3 al cuadrado sería 9, y ya tenemos pues ya es al completo la respuesta de ese ejercicio. Bueno, esta es para la suma, ¿verdad? Esta es para la suma de cubos. Bueno, ahora tocaría la resta o diferencia de cubos, como se les suele mencionar. El procedimiento es el mismo que la suma de cubos. Tienes que sacar raíces cúbicas, ¿verdad? Aquí te lo dice el cuadrito. Tienes que sacar raíces cúbicas otra vez a esos dos términos, pero ahora pues la diferencia es que ahora es un signo menos que tiene en vez del más. Y aquí, ¿cómo me va a quedar los paréntesis? En el primer paréntesis, pues obviamente como es signo menos, aquí va a tener también el signo menos dichas raíces cúbicas. Y el segundo paréntesis, pues es el mismo procedimiento del cuadrado del primero. Y aquí ahora es con signo más. La multiplicación de los dos términos del paréntesis, del primer paréntesis, más el cuadrado del segundo término, ¿no? Del primer paréntesis. Y de esta forma ahora nos quedaría ese resultado. Entonces aquí la única diferencia ahora es el cambio de signo. En el primer paréntesis es menos, pero ahora en el segundo paréntesis el segundo término tiende a ser más. Entonces, aplicado ese procedimiento otra vez con ese ligero cambio, vamos a resolver pues estos ejercicios, ¿no? Ahora para diferencia de cubos. Tenemos el primero, entonces hay que sacar raíz cúbica de 8. Raíz cúbica de 8, creo que si ya lo conocemos, es 2. Raíz cúbica de x a la 3, recuerden que es dividir sobre 3. Dividir sobre 3 ese valor, entonces te queda como x, entonces ya tenés 2 y x de raíces. Entonces aquí nos va a quedar ya acomodado ese paréntesis, sería 2 menos x. Y en el caso del procedimiento anterior, pues sería elevar al cuadrado el primer término, que es 2, luego más la multiplicación de x por 2, o 2 por x es la misma, no afecta nada, más el cuadrado de ese valor de x, ¿no? Entonces nos va a quedar la siguiente forma. El primer paréntesis, pues recuerden que pasa igual, o sea, el 2 menos x pasa igual. Y en el caso del segundo paréntesis, pues sería 2 al cuadrado, es 4. X por 2, pues sería 2x. Y el cuadrado de x, pues sería más x al cuadrado. Y de esta forma ya tenemos el primer ejercicio. Para el segundo, raíz cúbica de b a la 3, pues es dividir 3 sobre 3, pues te da b. Raíz cúbica 216, si lo sacamos, es 6. Entonces ya tenemos a raíces que sería b menos 6. Y en el caso del paréntesis, pues sería el cuadrado de b, luego más la multiplicación de b por 6, ¿verdad? Que nos dieron, más 6 al cuadrado. Entonces ya tenemos esta parte y nos va a quedar la siguiente forma, ¿no? El primer paréntesis se queda como b menos 6. En el segundo paréntesis sería el cuadrado de b, sería b cuadrada, b por 6, o sería 6b, ¿verdad? Y 6 al cuadrado sería 6 por 6, da 36. Entonces ya tenemos esta respuesta para ese ejercicio. Para el C, pues ya tiene número con variable, entonces aquí tenemos que sacar primeramente la raíz cúbica de 1000. Raíz cúbica de 1000
es 10. Raíz cúbica de m a la 6, puedes dividir 6 entre 3, te da m cuadrada. Entonces sería 10 m cuadrada. En el caso del n, puedes dividir 3 sobre 3 también y te da simplemente n, nada más. Entonces esa raíz nos va a quedar así, 10 m cuadrada menos n. Y nos va a quedar ahora el cuadrado de 10 m cuadrada más la multiplicación de 10 m cuadrada por n más el cuadrado de n. Y esto nos va a quedar el resultado de la siguiente manera. El primer paréntesis sería 10 m cuadrada menos n. Y en el segundo paréntesis nos va a quedar 10 al cuadrado, sería 10 por 10 da 100. Y en el caso de la variable, pues se multiplica por el 2 de afuera, sería 2 por 2, 4, m a la 4. Aquí a la hora de multiplicar, como son diferentes, pues pasan igual, sería 10 m cuadrada n. Y el cuadrado de n cuadrada, pues ahí lo tenemos aquí, sería n cuadrada. Y de esta forma el paréntesis segundo nos queda el resultado y así nos queda la solución para este ejercicio. Continuando con el D, raíz cúbica de x a la 9, pues 9 sobre 3 te da x a la 3. Ahí lo tenemos a raíz cúbica. Raíz cúbica de 512, si lo queremos sacar, de 512, ese valor da 8 de solución. Y en el caso del y a la 12, pues dividir 12 sobre 3 te da y a la 4. Entonces sería 8y a la 4 de solución. Entonces nos va a quedar en el paréntesis de esta forma. X a la 3 menos 8y a la 4. Y como nos queda en el segundo paréntesis, pues te queda el cuadrado de x a la 3 más la multiplicación de x a la 3 por 8y a la 4 más el cuadrado de 8y a la 4. Entonces nos va a quedar la operación de esta forma: x a la 3 menos 8y a la 4. El primer paréntesis, o en el segundo paréntesis sería el cuadrado de x a la 3 multiplicamos por 2 sería x a la 6. Aquí, como son diferentes y no hay otro número que multiplicar, pues el 8 pasa primero, 8, y luego sería 8x a la 3 y a la 4. Y acá 8 al cuadrado es 8 por 8, da 64. Y aquí nos va a dar, pues 4 por 2 de la y, pues sería y a la 8. Entonces ya tenemos ese resultado escrito para ese ejercicio. En el último, en la fracción, si se fijan bien, es la misma fracción anterior de la suma, solamente que pues, con el signo menos. Si recordamos las raíces cúbicas de ese valor, sería 3 medios de a. Y la raíz cúbica del otro sería 5 séptimos de b a la 3. Entonces, pues, ya no necesitaría hacer las raíces porque son las mismas del anterior. Entonces ya se me facilita todo esto. Incluso la respuesta es igual, solamente que pues, va a cambiar con los signos. Si recuerdan la respuesta, pues sería raíz cúbica de 3 medios de a menos, 3 medios de a simplemente, menos 5b a la 3. Y en el caso de aquí, pues recuerden que era el cuadrado de 3 medios de a, ¿verdad? Cuadrado, más la multiplicación de 3 medios de a por 5 séptimos de b cúbica, más el cuadrado de 5 séptimos de b cúbica, ¿no? Entonces, si no va la respuesta igual, de hecho, fíjense bien, 3 medios de a menos 5 séptimos de b cúbica, va a quedar el primer paréntesis, y en el caso del segundo paréntesis sería 3 al cuadrado es 9, 2 al cuadrado es 4, a pues a cuadrada, luego más, si multiplicamos 3 por 5 da 15, 2 por 7 da 14, variables pues a, b cúbica, más el cuadrado de 5 da 25, el cuadrado de 7 da 49.
3 por 2 da 6. Entonces sí nos dio igual que el anterior, solamente que pues ahora los signos cambiados, nada más, la única diferencia. Pero de esta forma queda resuelto para este ejercicio. Vamos a pasar a los últimos, que también tienen cofactor común y son iguales a los mismos que hicimos en los de suma, iguales, solamente que ahora que son signo menos. Entonces si sacamos el factor común, que el anterior pues era x, aquí va a ser x, y aquí te va a quedar x al cúbico menos 8. Entonces a la hora de aplicar esa factorización pues va a ser igual, solamente que con los signos cambiados. Si se fijan bien, pues te va a quedar raíz cúbica de ambos, de x al cúbico y de 8, pues sería x menos 2. Y aquí a la hora de aplicar el procedimiento, pues recuerden que es el cuadrado de x, acá ahora sí más x por 8, luego más 8 al cuadrado, para que al final nos quede la respuesta pues de esta manera. X menos 2, luego aquí sería x cuadrada más 8x sobre la multiplicación más 64. Entonces si se fijan bien, es la misma respuesta, solamente que con los signos cambiados. Pasemos al siguiente, que también es el mismo que el anterior. Recuerden que el anterior fue el factor común es 2 y aquí nos quedaba m cúbica menos 27. Y a la hora de sacarlo, pues a la hora de sacar sus raíces cúbicas, pues te queda así, ¿no? 2, raíz cúbica de m menos 3. Y acá te queda el cuadrado de m cuadrada más m por 3 más 3 al cuadrado. Entonces nos va a quedar de esta manera la solución. 2 que multiplica a m menos 3, que sería m cuadrada más 3m, ¿ya? Más 9 de solución. Entonces era la misma respuesta, solamente que pues, con los signos cambiados. Y de esta manera pues nos va a quedar ahora los ejercicios resueltos para la diferencia de cubos, se le llama, ¿no? Y nos vemos en la siguiente sesión.